Yayorada Madhava Kunjarihari Gopi Anavalava Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarayana Yamunatira Vanatari Yayorada Madhava Kunjarihari Gopi Anavalava Girivaradhari Yashodanandana Brajajanarayana Yamunatira Vanatari Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavridam Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavridam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yaya Prabhupada, 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 Yaya Prabhupada.
Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Jai. Demostrar un día más que Krishna nos las presta para seguir adelante en este intento de servicio devocional. Como siempre, antes de entrar al Srimad Bhagavatam, vamos a hacer dos breves lecturas. Una de las gotas de néctar de Srila Prabhupada. A continuación, unas gotitas de néctar de Srimati Radharani y después al Srimad Bhagavatam. Entonces empezamos con Srila Prabhupada. Habíamos quedado la anterior vez, estamos en el capítulo 48, Srila Prabhupada dijo: aquí. Uno de los devotos que distribuía libros en las bibliotecas de la India informó a Srila Prabhupada que un profesor en Aligarh estaba dispuesto a donar sus Bhagavatams a Prabhupada. Prabhupada quería esos libros para su trabajo de traducción, ya que contenían diversos comentarios de los acharyas. Prabhavishnu fue enviado a conseguir los libros, con la idea de que iban a ser donados gratis. Mas cuando llegó a la casa del hombre, este dijo que los libros valían 3,000 rupias y que a cambio quería ser miembro vitalicio de ISKCON. Prabhavishnu respondió que primero tenía que preguntar a las autoridades, pero que suponía que no habría ningún problema. Llevó los libros a Vrindavan y se los dio a Srila Prabhupada. Prabhupada dijo que los libros solo valían 1,000 rupees y que si el hombre quería hacerse miembro vitalicio tenía que pagar la diferencia. Entonces Prabhavishnu le escribió de vuelta al profesor y le informó de esto. El hombre nunca pagó más, pero Prabhupada se quedó con los libros. De ahí. Entrevista con Prabhavishnu Swami. Los negocios de Srila Prabhupada. ¿Y qué libros era? El de Srimad Bhagavatam. ¿Pero de quién? No dice. Solo dice que, sí, de varios acharyas. Del anterior, las Maharaj y también la de la Vidya Goswami. A ver, porque eso decía Srila Prabhupada, quería ver los comentarios de varios acharyas. Bien, vamos a entrar al capítulo 49 que se llama Gotitas de Néctar. Durante una visita a Los Ángeles, Srila Prabhupada se enfermó bastante. Los devotos sugirieron que no debía bajar a la clase, que algún otro devoto podía darla. Tengo que ir, dijo Srila Prabhupada, porque si no voy, todos lo usarán como una excusa para no ir cuando estén enfermos. Entonces los devotos se ofrecieron voluntarios para bajar a Prabhupada por las escaleras, mas él insistió en bajar por sí mismo, diciendo que si lo bajaban sería vergonzoso para él. Sin embargo, la garganta de Srila Prabhupada estaba tan congestionada que esa mañana no pudo dar la clase. Se sentó en la Vyasasana y asistió a la clase, pero asistió a la clase solo por sus discípulos. Cuando Prabhupada estaba muy enfermo en Vrindavan, su sirviente Sutrakirti dormía directo bajo el lecho de Prabhupada para estar preparado cuando él lo necesitara durante la noche. Prabhupada extendía su red mosquitera sobre la cama
y su Sutakirti la estiraba hasta el suelo, donde yacía como un perro. Sin embargo, una noche Srila Prabhupada se levantó e intentó caminar sin llamar la atención de su sirviente. Como tenía tan poca fuerza, Prabhupada se cayó a los pocos pasos. Prabhupada, ¿qué está haciendo? Sutakirti se levantó de un salto. ¿Por qué no me llamó? Prabhupada respondió que pensó que podía hacerlo por sí mismo. No quería molestarte porque estás descansando. Sutakirti protestó que él estaba allí justamente por esa razón, para ayudar a Srila Prabhupada. Prabhupada replicó que pensó que tenía fuerza, pero que ahora había visto que no la tenía. Entrevista con Sutakirti Das. ¿Esos eran los últimos días? No dice, solamente dice que cuando estaba enfermo en Vrindavan. Puede ser, ¿no? Puede ser, porque no habla de año ni nada. Y el último. Cuando Shiravati Desi Davi Desi, introdujo una nueva mejora en la adoración a la deidad, quiso ella asegurarse de que Prabhupada lo notara y esperaba que la alabase. Cada vez que traía los platos de las deidades al altar, ella empezó a pensar que no estaba bien que todos vieran los platos antes de que fueran ofrecidos a las deidades. Así pues, decidió hacer una tela para tapar los platos. Preparó una cubierta de seda y planeó usarla por primera vez el domingo por la tarde, cuando Prabhupada esté presente. Según el programa, la ofrenda tenía que hacerse justo antes de la clase del Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Pero cuando Shiravati entró en el altar con el plato y su cubierta nueva, notó que Prabhupada no estaba mirando. Estaba mirando directamente hacia adelante en el templo abarrotado de gente. El Vyasasana de Prabhupada estaba cerca de la tarima, donde la que está sobre la tarima que estaban las deidades de Sri Jagannath. Las deidades estaban cubiertas por una cortina que se corría a mano y que las rodeaba como una cortina de baño. Shiravati lamentó que Prabhupada no se percatara de la cubierta nueva, pero aún así continuó. Levantó la cubierta del plato y comenzó a caminar con la cortina, cerrándola delante de las deidades. Pero antes de que pudiera cerrarla completamente, Prabhupada se inclinó hacia el micrófono y dijo a través de los parlantes: ¿te has tomado tanto trabajo en hacer esa cubierta para que nadie vea la ofrenda? Y sin embargo la quitaste antes de cerrar la cortina. Ese es un acto de necio. Entrevista con Shiravati Devi Dasi. Entramos a regaños. Eso los vamos a dejar para la próxima. Bueno, en el anterior vimos una muestra de cómo Srila Prabhupada, siendo un anciano y estando delicado de salud, ya era extremadamente cuidadoso con sus discípulos, a tal punto que cuando se levantó para ir al baño, no tuvo las fuerzas y se cayó. ¿Pero por qué? Porque no quería molestar a su discípulo que estaba durmiendo a la par de él. Y cuando el discípulo le dijo: pero yo estoy para eso. Yo vengo y duermo aquí para atenderlo, para ayudarlo, para socorrerlo. Y Srila Prabhupada le contestó: no quería molestarte porque estabas descansando. Eso es muy significativo. Una persona anciana, enferma, delicada, sabiendo que tenía todo un séquito
de sirvientes que con solo abrir los ojos ya estaban todos a ver qué le sirvo, qué le traigo, qué le pongo, qué le quito. Él corrió riesgo y se cayó y le podía haber ido mal, porque a la edad de ser Prabhupada una caída era una fractura de cadera. Pero Krishna lo socorrió. ¿Ya? Pero aquí lo importante es recalcar la delicadeza, la caballerosidad, ese cuidado que tenía Srila Prabhupada para con sus discípulos, estando aún en una posición frágil. Eso es muy notable. Y eso nos da una pauta a nosotros para ver cómo también nosotros debemos actuar. Porque toda la vida de Srila Prabhupada, todos los actos que él ha hecho, todas las cosas que ha diseñado, todo lo que ha ejecutado, son una lección para sus seguidores de cómo deben hacerse las cosas. Eso es lo que quiere decir Acharya, que Srila Prabhupada predicaba con el ejemplo. Su vida fue un ejemplo de renunciación, un ejemplo de sabiduría, un ejemplo de delicadeza, un ejemplo de nobleza, un ejemplo de sabiduría. Entonces, cuando escuchamos las historias de Srila Prabhupada y vemos sus pasatiempos de una u otra manera, esos son un ejemplo a seguir, no a imitar. Hay una gran diferencia entre imitar y seguir. Nosotros somos seguidores y tenemos que seguir los pasos de Srila Prabhupada. Y para poder seguir los pasos de Srila Prabhupada tenemos que entender el espíritu de Srila Prabhupada. Porque si no entendemos el espíritu y actuamos en consecuencia, entonces nos convertimos en imitadores, no en seguidores. Para ser seguidores tenemos que entender el espíritu. Entonces nosotros seguimos el espíritu de las instrucciones de Srila Prabhupada, de los ejemplos de Srila Prabhupada. Y ahí sí, estamos en la senda correcta. Vamos a parar aquí. Entramos con un par de gotitas de néctar de Srimati Radharani y después entramos al Srimad Bhagavatam. Habíamos quedado la anterior vez en el capítulo 11, que se llamaba las Ashta Shaktis. Hay 8 Shaktis queridas por Radharani, que son como expansiones de su cuerpo. Sus nombres son Lalita, Vishaka, Chitra, Induleka, Champakalata, Rangadevi, Tungavidya y Sudevi. Lalita Devi, el nombre de su madre es Sarada y el de su padre es Vishoka. Su color corporal es como Gorachana y su ropa es del color de una pluma de pavo real. El kunja de Lalita es del color de un relámpago. Su baba es Visuddha Candita. Ella es experta en tocar la vina. Y su seva para la pareja divina es ofrecerles tambula, no es de meter. Vishaka Devi, el nombre de su madre es Sudakshina y el de su padre Pavangopa. Su tez corporal es como la de un rayo y su ropa está adornada con estrellas. Su kunja es del color de las nubes y su baba es Suadina Bhaktrika. Ella es una experta en tocar mridanga y su seva para Radha Krishna es ofrecer artículos maravillosamente perfumados
como chándala, alcanfor, augur, etc. Tungavidya Devi. El nombre de su madre es Mega y el de su padre Pauskara. Su tez corporal es una mezcla de chandana y alcanfor. Ella viste ropas blancas y su kunya es del color del sol naciente, Aruna Varma. Ella es una experta en tocar instrumentos musicales, especialmente la vina. Su baba es Vipralabda y su seva es dirigir a las gopis que colectan agua limpia del río. Chitradevi. El nombre de su madre es Chalchika y el de su padre Chatura. La tez de su cuerpo es como Kashmira, polvo de azafrán. Su ropa es del color del cristal y su kinya es como kinjalka, azafrán. Chitra toca la sitar y su baba es Diva Abhisharika. Su seva es ofrecer ropas y adornos a Radha y Krishna. Induleka Devi. El nombre de su madre es Bella y el de su padre Shagara. Su tez corporal es del color café claro y su ropa es como el color de flores de granada. Su kunya es blanco brillante y su baba es Proshita Bharakrita. Su seva es llevar mensajes auspiciosos que crean pasatiempos entre la pareja divina. Ella es la líder de las gopis que ofrecen ropas y adornos a Radha y Krishna. Champakalata Devi. Su madre es Batika y el nombre de su padre es Arama. Su cuerpo es del color de una flor champaca amarilla floreciente y su ropa es como el ala brillante de un gallo, Urraka. Su kunya es del color del oro fundido y su baba es Vashava Shaktya. Su seva es ofrecer la chámara a Radha Krishna y ella es la líder de las gopis que protegen los árboles, arbustos y enredaderas de Vrindavan. Rangadevi. El nombre de su madre es Varuna y el de su padre Bajika. Su tez es como el tallo de loto color azafrán y su ropa es Java Kusuma, como rosas rojas. Su kunya es del color siama, de nube oscura de lluvia. Su baba es Utratita y su seva es aplicar alakta, el tinte rojo, en los pies. Su Devi. Ella es la hermana gemela de Rangadevi. Su color corporal es dorado y su ropa es verde como las nubes, como las nuevas hojas tiernas. En su kunya todo es verde. Su baba es Kalahantarita y su seva es ofrecer agua para beber. Descripción de las babas individuales de las gopis. 1. Abhisharika, la heroína que deja su hogar y viaja para reunirse con su amante en la enramada asignada para la cita mientras pensaba, serviré a Sri Krishna. 2. Vashaka Sanja, la gopi que embellece la enramada y su propio cuerpo con variadas clases de decoraciones en la modalidad de preparar la alcoba para su más querido amante. 3. Utkantita, quien repetidamente mira siguiendo el camino con gran impaciencia, ansiosamente anticipando la llegada de su amado Sri Krishna. 4. Candita, cuando Hari llega tarde, su cuerpo lleva algunos signos de haber disfrutado con otra amante. En una ocasión así, la heroína se vuelve extremadamente celosa, ya sea castigándolo o frunciendo los labios.
5. 5. Vipralabdha. Cuando la heroína se sienta esperando en una enramada apartada y su amante no aparece en absoluto, entonces ella se queda sumamente desilusionada. 6. Kalahantarita. Cada vez que esta heroína que riñe con Hari lo echa de su casa y en su angustia ella se acongoja más por haberlo despedido. 7. Proshita Bhatrika. Cuando Krishna sale de Vrindavan y va a Mathura, después de que han pasado muchos días sin regresar, entonces la heroína se vuelve muy desdichada y sufre terriblemente por su separación. Y 8. Swadhina Bhartikra. Cuando la heroína domina a su amante y lo somete de acuerdo a sus propios caprichos, entonces lo utiliza para disfrutar de su propio gusto los juegos amorosos. Solo aquellas gopis que actúan como heroínas, nayikas, pueden experimentar esos 8 diferentes estados de servicio devocional. De este modo ellas saborean diferentes variedades de separación y de unión. Y aquí paramos. Quedamos en el próximo capítulo, que es el 12, que se llama Los 12 bosques de Vrindavan. Estamos viendo en la descripción de estos sevas que a veces hasta aparecen... Raúl, ahí dice 12 bosques de Vrindavan. Sí, Porque es realmente los 12 bosques de Braj, no de Vrindavan. ya. Vrindavan es uno de los 12 bosques. Vrindavan es uno de los 12. Sí. Hay que corregir esto. ¿Y el libro qué dice? El libro dice Los 12 bosques de Vrindavan. Vrindavan Es uno de los 12. una de los dos. ¿Y cuáles son, te acuerdas cuáles son las 11? Aquí los tengo. Ahí lo tiene. Hay 12. A ver, Brian, está bien. Mira, es que hay que ver lo que dice el A ver, texto. el contexto. Vamos a seguir. Hay 12 bosques en Braja, lo que tú decías, que en conjunto son conocidos como Brajavana. 1. Bhadravana. 2. Srivana, también conocido como Bilbavama. 3. Lauhavana. 4. Bandiravana. 5. Mahavana. 6. Talavana. 7. Kadiravana. 8. Bahulavana. 9. Kumudavana. 10. Kamyavana. 11. Madhuvana. Y 12. Vrindavana. ¿Está? Para los que querían hacer mención al respecto. Vrindavan es el más querido por Krishna y se le considera el más grande de todos los bosques. Entonces está bien. Prabhu, Sí, ¿quién papá. es el autor? Este se llama Bhakti Purushottama Swami. Discípulo de... Purushottama Swami. Es Déjame un ver. sannyasi. Él es un sannyasi. Es un sannyasi, pero Sí. les voy a leer la contratapa que habla de él. Ah, Bhakti Purushottama Swami, y es hindú él, nació en Jagannath Puri en 1957. O sea, tiene 68 años. 68 años. Se asoció con ISKCON mientras cursaba su segundo año en la universidad. Se unió a la sociedad en 1978 y fue iniciado por su santidad Yayapataka Swami. El siguiente año durante el festival de Gaur Purnima en Sridham, Mayapur. Desde entonces sirvió en variados servicios, primero como líder de Sankirtan en Calcuta, luego en el grupo de prédica que embarca en Mayapur. A principios de 1983
Sirvió 4 años como presidente de templo en Bhubaneswar. En 1987 regresó a Mayapur para volverse administrador general. Bajo su supervisión se desarrollaron el programa del curso por correspondencia del Gita, la distribución de libros y prédica en universidad. En el presente, Maharaj está sirviendo en Mayapur como codirector y uno de los miembros del GBC. También ha escrito un libro sobre los pasatiempos del señor Jagannath y varios libros en bengalí para estudiantes. Entonces, ya tienes... Yo El lo vi en contexto, Chosica. ¿Tú lo viste en Lo Chosica? conocí en Chosica. Qué bonito. Yo era bacta todavía. Es hace muchos años atrás. Sí, entonces ahí me dijeron, viene un sanyasi, y yo no sabía qué era un sanyasi. Bien. Así que es un sanyasi. Y a la tarde llegó, yo estaba limpiando el restaurante, y a la tarde llegó un hindú alto, y flaquito y delgado, alto. Con su banda, ¿no? Interesante. Sí, escribe muy bien. Parece que sí, ¿no? Sí, escribe muy bien. Esta es la segunda vez que ya estamos leyendo el libro de Srimati Radharani. Se llama Néctar de Sumatra. Es puro néctar. Ya. Bueno. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23. La anterior vez terminamos, después de 3 o 4 sesiones, 3 o 4 clases, el pasatiempo del matrimonio de Kardama Muni con Devahuti. Y fue muy nectario ver todas las opulencias y todo lo que podía hacerse con el poder místico del yoga de un devoto puro como era Kardama Muni. Pero lo más resaltante no fue la isla flotante que creó de la nada con la mente, con un palacio de 7 pisos, ya con un lago, con animales, cisnes, pavos reales, con 10,000 sirvientas que estaban al servicio de Devahuti, y que en esa isla flotante, como un bote, como un barco, como un avión, como uno quiera tomarlo, ya se fueron a viajar de luna de miel por los 4 confines del universo y pasaron por el monte Meru, y duró esa su luna de miel 100 años. Entonces, todo esto suena extraordinario, pero es de lo más normal para las historias védicas y para estos grandes santos, que lo hacen para complacer. Una de las cualidades de los devotos es que complacen en el mismo Sisastaka. Se dice que el devoto es complaciente, es misericordioso para con las almas caídas y complace los deseos de todos. Kardama Muni hizo todo esto para complacer a su querida esposa. Inclusive, hasta se dividió en 9 Kardamas Munis. ¿Para qué? Para complacer a su esposa. Y todo lo hizo por ella, porque él era un renunciante. Pero, si se casó, tenía que asumir el papel del matrimonio, tenía que asumir la responsabilidad que eso conlleva. Permítanme darme un par de minutos aquí, porque es importante que lo mencionemos. En el pasado, ahora no vemos porque no lo tenemos, pero en el pasado, hace 30 años atrás, aquí había muchas familias
y muchos devotos brahmacharis y muchas familias grihastras. Y las familias grihastras cometieron el terrible error de descuidar la familia por atención a la deidad. Los hijos tirados, comiéndose los mocos, mal vestidos o sin vestirse del todo, con todas las greñas, descuidados, y los padres adorando a la suprema personalidad de Dios. ¿Ustedes creen que Srila Prabhupada aprobaría eso? Y que las deidades que estaban siendo adoradas estaban satisfechas con esa adoración. No, ¿verdad? Porque eso significa un descuido. Eso significa un mal entendimiento de lo que es la responsabilidad del grihastrado. Cuando un devoto es brahmachari, tiene que estar 24/7, 365 al servicio devocional, porque no tiene ninguna otra obligación, no tiene ningún otro deber. Por eso es brahmachari, estudiante y practicante. Pero cuando ese devoto toma el ashram de grihastra, sus prioridades cambian. Ya no puede hacer la vida de brahmachari. Porque si sigue siendo la vida de brahmachari, entonces no debía haber tomado grihastra. Y si sigue siendo la vida de brahmachari, descuida el grihastrado. Y al descuidar el grihastrado, descuida a la esposa, descuida a los hijos, descuida el hogar. Sea él varón o sea la mujer, ambos. Ya sus prioridades cambian. Eso no quiere decir que ya no van a atender a las deidades, que ahora toda su atención se concentra única y exclusivamente en el hogar. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que su prioridad es el hogar. Y debe de ser así. Y después, cuando deja el hogar, entonces vuelve al estado de brahmachari, pero ya no en brahmachari, en sannyasi. Y este ejemplo lo hemos tenido con Srila Prabhupada. Srila Prabhupada fue brahmachari, fue grihastra y fue sannyasi. Y en sus 3 etapas fue responsable. Cuando él era grihastra, no es que dejó a la mujer botada y a los hijos botados por ir a adorar a la deidad, por ir a servir al guru. No. Cumplió con su deber. Se hizo cargo de la familia y mantuvo a su familia. Y tuvo que pasar las de Caín con tal de sacar adelante a su hogar. Pero era Srila Prabhupada y lo hizo. Entonces nosotros estamos viendo ahora en este pasatiempo de Kardama Muni, hay mucha enseñanza, como todo en los Vedas. Todo es pura enseñanza. Todo esto lo escuchamos, lo leemos para aprender, para seguir esos pasos. Entonces aquí estamos viendo cómo Kardama Muni, siendo un yogi de retiro, un yogi que no estaba pegado a la complacencia de los sentidos, ni a la opulencia material, ni a nada de eso, pero sí se involucró, y se involucró no por un día ni 2, 100 años, para complacer a su esposa, porque eso era lo que le tocaba hacer. Y cuando Kardama Muni pasaron los 100 años y terminó la luna de miel, y le dio 9 hijas. Le dio 9 hijas a Devahuti. Y cuando ya terminó, digo, ok, ya terminé, ya cumplí, ahora me retiro a mi ermita a seguir con mi meditación. Él no se quedó apegado al palacio de 7 pisos o a la complacencia sensual de su esposa, ni a las mieles de la vida hogareña. Simplemente digo, ya cumplí. Pero ahí vino Devahuti y le dijo, necesito un hijo varón, porque va a ser el que va a seguir tus
pasos, y el hijo varón es el que representa al papá, es el que se hace cargo de la familia. Por lo general siempre se pide o se añora o se espera que el primogénito sea varón y no mujer. Pero en este caso las 9 nacieron mujeres, pero Devahuti le pidió el varón. Y Kardama Muni le complació y le dio un varón. Kapiladeva. Ese fue el hijo que engendró Kardama Muni en Devahuti. Y después ya se retiró. Le digo, ya nos hemos casado, ya te he llevado a disfrutar todo lo que has querido, ya te he puesto el hijo varón que tú querías. Ahora yo cumplí mi deber y me retiro. Y eso es lo que hace uno cuando ya cumple su deber como grihasta. Se retira a Vanaprastha y después a Sannyasi. En este caso, él ya estaba en esa posición. Entonces simplemente volvió a la posición en la que estaba y continuó así. Ahora bien, eso pasó y eso ya lo vimos en los días anteriores, en las clases anteriores. Yo he hecho un resumen muy sucinto de cómo fueron los versos anteriores que estudiamos. Ahora ya ha pasado eso y vamos a entrar a ver algo más de lo que continúa con respecto a las cualidades de los devotos puros y del servicio devocional puro. Entonces entramos al verso número 6. Después de muchísimos años, la Suprema Personalidad de Dios, Madhusudana, creo que se lo tienen de ver. No, era el anterior, es este. Entonces estamos en el verso número 5 del capítulo 24 del canto tercero. Si Maitreya dijo, Devahuti fue completamente fiel y respetuosa al mandato de su esposo Kardama, que era uno de los Prayapatis, los generadores de seres humanos en el universo. Oh gran sabio, de este modo ella comenzó a adorar al amo del universo, la suprema personalidad de Dios que está situado en el corazón de todos. Significado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este es el proceso de iluminación espiritual. Hay que recibir la instrucción de un maestro espiritual genuino. Kardama Muni era el esposo de Devahuti, pero de un modo natural se convirtió también en su maestro espiritual, porque le dio instrucciones acerca de cómo obtener la perfección espiritual. Hay muchos ejemplos de esposos que toman el papel de maestro espiritual. El señor Shiva también es maestro espiritual de su cónyuge, Parvati. El esposo debe estar tan iluminado que debe convertirse en el maestro espiritual de la esposa para iluminarla en lo referente al avance en el proceso de conciencia de Krishna. Por lo general, Stri, la mujer, es menos inteligente que el hombre. Por eso, si él es lo bastante inteligente, la mujer tiene una gran oportunidad para iluminarse espiritualmente. Aquí se dice claramente, Samyak Shradaya, que el conocimiento debe recibirse del maestro espiritual con gran fe y que se debe ejecutar el servicio con gran fe. En su comentario del Bhagavad Gita, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur ha puesto énfasis especial en la instrucción del maestro espiritual. Esa instrucción debe aceptarse de todo corazón, tanto quien está liberado
como quien no lo esté, debe ejecutar con gran fe la instrucción del maestro espiritual. También se afirma que el Señor está en el corazón de todos. No hay que buscar al Señor fuera, ya lo tenemos ahí. Simplemente tenemos que concentrarnos con sinceridad en nuestra adoración, siguiendo la instrucción del maestro espiritual genuino, y nuestros esfuerzos alcanzarán el éxito. Está claro también que la suprema personalidad de Dios no adviene como un niño corriente, adviene tal y como es, como se afirma en el Bhagavad Gita. Adviene por medio de su propia potencia interna, Atmamaya. ¿Y en qué circunstancias? Cuando está complacido con la adoración del devoto. El devoto puede pedirle al Señor que aparezca como hijo suyo. El Señor ya está dentro del corazón. Y si sale del cuerpo de una devota, eso no significa que esta determinada mujer se convierte en su madre, en el sentido material. Él siempre está ahí, pero aparece como hijo de su devoto para complacerle. Significado de nuevo. Si Maitreya dijo, Devahuti fue completamente fiel y respetuosa al mandato de su esposo, Kardama, que era uno de los Prayapatis, los generadores de seres humanos en el universo. Oh gran sabio, de este modo ella comenzó a adorar al amo del universo, la suprema personalidad de Dios, que está situado en el corazón de todos. Onam Janati Miranda Yachana Serar Chachulu Militan Janatas Maisi Urame Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me está abriendo los ojos con la torcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Siguiendo un poco lo que estábamos hablando hace un momento, pero profundizando un poco más, el esposo, por lo general, debe ser el maestro espiritual de su esposa, independientemente si la esposa tiene otro maestro espiritual. El esposo tiene el deber de convertirse en el maestro espiritual de su esposa y en el maestro espiritual de sus hijos, porque es la cabeza del hogar. Y obviamente, para poder ejecutar ese papel de maestro espiritual, tiene que prepararse. Él tiene que estar bien versado en las escrituras, tiene que ser ejecutador de servicio devocional, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a sus condiciones. No debemos pensar que el servicio devocional solo se ejecuta en el templo y en la adoración a las deidades. El servicio devocional es servicio a Krishna, en cualquiera de las formas que uno le sirva. Solo hay que tener una condición: ser sincero. Si uno es sincero en el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, ese servicio es eficiente y genera purificación, genera acercamiento hacia la suprema personalidad de Dios. Y en el caso que nos ocupa ahora, entre Kardama Muni, que era un devoto ya puro, excelso, y que todo lo que hizo fue simplemente como deber, no como placer, aunque estamos seguros que tuvo todo el placer del mundo, pero como deber. Y eso es lo que llamamos el sexo védico, o el sexo sin romper los principios.
Pero no vamos a entrar en ese detalle, sino simplemente en el overall de la relación de Kardama Muni con Devahuti, que al final, cuando ya Kardama Muni vuelve a su ermita y vuelve a sus prácticas devocionales, Devahuti termina adorando a la Suprema Personalidad de Dios por instrucción de Kardama Muni, su esposo. Entonces, ese es el deber del Grihastra. El Grihastra toma Grihastra para procrear hijos en la conciencia de Krishna. Matrimonio sin hijos no funciona. El objetivo del matrimonio son los hijos. Si no hay hijos, es mejor estar solo. Si uno se casa, si uno toma el grihastra es para generar hijos. E hijos conscientes de Krishna. Ese es el papel de los grihastras. Pero principalmente del padre. Porque el padre se convierte en maestro espiritual de la esposa, a quien guía en todo el tiempo y en todas las circunstancias, a quien enseña el camino de la devoción. Y cuando vienen los hijos, de igual manera con ellos. Y como dije hace un rato, independientemente de que tanto la esposa como los hijos tengan otro maestro espiritual, el maestro espiritual padre es el maestro espiritual padre. Y eso no lo cambia nada. Y ese es el primer deber del grihastra. Entonces, tenemos el ejemplo, el perfecto ejemplo, como Kardama Muni antes hizo todo lo que hizo para complacer a su esposa Devahuti y después se retiró, pero le dejó la semilla del Bhakti en el corazón. Ahora estos son pasatiempos, porque Devahuti no era una karmi cualquiera que tuvo la fortuna de casarse con un devoto excelso, no, era otra devota excelsa. ¿Ya? Entonces aquí son pasatiempos. Pasatiempos que tienen por objeto enseñarnos cómo seguir, cómo hacer las cosas. Todo el Bhagavatam está lleno de pasatiempos, enseñanzas. Por eso uno debe hacer su vida del Bhagavatam. Uno debe convertirse en un devoto Bhagavata. Eso quiere decir que es un devoto Bhagavatama, que sigue las instrucciones, que sigue los mandamientos, que sigue las enseñanzas del Srimad Bhagavatam. Y aquí, como dice el verso, al final del mismo ya, con sinceridad. Entonces ahí ya entramos en los pasatiempos, en el servicio, en el seva, que hay que rendirle a la adoración, que hay que rendirle a la suprema personalidad de Dios. Bien, ¿cómo estamos? Bien. Vamos a pasar al próximo verso antes de que nos llegue a las 8. Después de muchísimos años, la suprema personalidad de Dios, Madhusudan, quien mató al demonio Madhu, entró en el semen de Kardama y se manifestó en Devahuti tal como el fuego aparece de la madera en un sacrificio. Significado. Aquí se afirma claramente que el Señor es siempre la suprema personalidad de Dios. Aunque vino como el hijo de Kardama Muni, el fuego está ya presente en la madera. Por eso se entiende por un proceso determinado. Por eso se enciende por un proceso determinado. Analógicamente, Dios es omnipresente. Esta está en todas partes y como puede manifestarse saliendo de cualquier cosa, se manifestó en el semen de su devoto, al igual que una entidad viviente común nace
refugiándose en el semen de determinada entidad viviente. La suprema personalidad de Dios acepta el refugio del semen de su devoto y viene como hijo suyo. Esto pone de manifiesto su completa independencia para actuar en cualquier manera, y no significa que él es una entidad viviente común, forzada a nacer en determinado tipo de vientre. El señor Nisimha apareció de la columna del palacio de Hiranyakashipu, el señor Baraja de la fosa nasal de Brahma y el señor Kapila del semen de Kardama. Pero esto no significa que la fosa nasal de Brahma, la columna del palacio de Hiranyakashipu o el semen de Kardama Muni sean la fuente del advenimiento del Señor. El Señor es el Señor siempre. Bhagavan Madhusudana. Él mata a toda clase de devotos y sigue siendo el Señor y sigue siendo siempre el Señor. Incluso si él viene como hijo de determinado devoto. La palabra Kardam es significativa, pues indica que el Señor tuvo algún efecto devocional o relación de servicio devocional con Kardama y Devahuti. Pero no debemos entender erróneamente que nació como una entidad viviente cualquiera del semen de Kardama Muni en el vientre de Devahuti. Bien, aquí estamos viendo la característica, la parte técnica de cómo la Suprema Personalidad de Dios acepta aparecer, porque no es que Él nace, la Suprema Personalidad de Dios no es que Él es concebido, como son concebidas las entidades vivientes comunes y corrientes. Para que una entidad común y corriente sea concebida, ya sea dentro del género animal o dentro del género humano, tiene que haber la participación del esperma, del semen, donde está el espermatozoide, y fecundar el óvulo. Y ya vemos en el Srimad Bhagavatam que han habido excelsas personalidades, devotos muy avanzados, que no han necesitado el óvulo femenino para generar hijos. Lo han hecho directamente a través de su propio semen, sin necesidad del óvulo. ¿Ya? Entonces, con mayor razón, si hay devotos que tienen esa capacidad de hacerlo, con mayor razón la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, volvemos a lo anterior, son pasatiempos. La Suprema Personalidad de Dios no es que nace de Kardama Muni y de Devahuti, él adviene, él simplemente hace el pasatiempo, toma refugio, hace, como cuando hacemos una obra de teatro y asumimos papeles, roles, rol de papá, rol de mamá, rol de hijo, rol de tío, son roles. Entonces la Suprema Personalidad de Dios hace el rol de hijo y lo hace completo, se incorpora en el semen de Kardama Muni y ya está, y nace como hijo de los dos, Kardama Muni y Devahuti. Entonces ese es y aquí tenemos el ejemplo que Srila Prabhupada nos explica y dice cuando Hiranyakashipu salió de un pilar del palacio, ya cuando el señor Nisimhadev salió de un pilar del palacio de Hiranyakashipu, ya no es que esa fue la fuente o la madre entre comillas. No, él salió ahí, apareció. Y esa fue la aparición de Hiranyakashipu. Así como esta misma de aquí. O como cuando habla que nace de la nariz del señor Brahma. No es que la nariz del señor Brahma es su madre. No, es el pasatiempo. Y así Krishna tiene miles.
miles de pasatiempos, porque son solo sus pasatiempos. Lo que hace la Suprema Personalidad de Dios es ejecutar pasatiempos. Él no trabaja. ¿Quiénes trabajan? Es el Señor Brahma. Los semidioses. Ellos son los que trabajan. Pero la Suprema Personalidad de Dios no trabaja, solo ejecuta pasatiempos. La pasa bien, se divierte. Ese es Dios. ¿Qué clase de Dios sería si tuvieran que trabajar? Entonces, cada vez tenemos que ir profundizando, puliendo, ya, realizando las características de la Suprema Personalidad de Dios, que las vamos a ver en todo lo largo de tanto del Bhagavad Gita como del Srimad Bhagavatam y de las demás literaturas védicas. Los vamos a ir viendo, son puro pasatiempos. A eso se dedica la Suprema Personalidad de Dios, a ejecutar sus pasatiempos. Eso es lo que va a hacer. Pasatiempos. Pasatiempos que generan universos, pasatiempos que generan circunstancias, pasatiempos que generan enseñanzas. Y en lo que a nosotros respecta, cuando estamos en asociación con el Srimad Bhagavatam, son pasatiempos que nos ilustran cómo es la Suprema Personalidad de Dios, cómo somos nosotros y cómo es la relación que tenemos con la Suprema Personalidad de Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. El Bhagavad Gita es la instrucción de cómo debemos comportarnos como seres humanos. Eso es el Bhagavad Gita. Y el Srimad Bhagavatam es la relación entre la Suprema Personalidad de Dios, la Jiva, y la naturaleza que nos rodea. Entonces, en la medida que avanzamos en el conocimiento del Srimad Bhagavatam, avanzamos en los pasatiempos del Señor, con el único fin y objeto de que nos sirvan de lección. Y con el único fin de que nos sirva, a través de esa lección, nos sintamos tocados en el corazón para seguir esa instrucción, para seguir ese ejemplo. Y de esa forma desarrollar en nuestros corazones amor por la Suprema Personalidad de Dios. Y ese amor por la Suprema Personalidad de Dios lo vamos a ir desarrollando también. Eso no es simplemente, yo quiero amar a Dios y lo amo. No. Así no funciona la cosa. El amor a la Suprema Personalidad de Dios lo vamos viendo en el diario vivir. El amor a la Suprema Personalidad de Dios, el amor por la Suprema Personalidad de Dios lo tenemos latentes. Eso está en nuestro corazón, de eso estamos hechos. La materia prima del ser humano es el amor a la Suprema Personalidad de Dios. Lo que pasa es que está totalmente identificada con la naturaleza material. Y al estar así, está olvidada de su naturaleza divina. Porque nuestra naturaleza es la misma que la de Sri Krishna, la misma. Somos cualitativamente iguales. Entonces la diferencia es que Él es infinito y nosotros somos infinitesimales. Esa es la diferencia. Como el mar, este es un ejemplo precioso para comprenderlo. Usted agarra el mar y ahí tiene la gran, inmensa cantidad de agua del océano, el Pacífico, que es el océano más grande del planeta. Ese es el mar. Pero usted agarra una gota y la separa, y esa gota tiene la misma composición que todo el océano. Fácil. Esa gota somos nosotros, las jivas, y el océano es Krishna. Entonces esa gotita tiene las mismas cualidades que el océano, las mismas. Con la diferencia que la gota es gota y el océano es océano. Con eso ya tenemos una buena idea de lo que es el infinito y el infinitesimal. Entonces, al nosotros ser gota del océano, tenemos la característica del océano.
Nosotros al ser parte y porción de Krishna, y Krishna al ser amor, nosotros somos amor. Y en este mundo estamos para desarrollar amor. Y este movimiento de Srila Prabhupada ha venido a que desarrollemos amor. No es nada nuevo. El Señor Jesucristo hace 2000 años enseñó lo mismo. Vino a enseñar amor. Amor por Dios. Tal así que su primer mandamiento fue amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y las enseñanzas médicas son amar a Dios. Prema Bhakti. Todo lo que hacemos es solo para eso. Todo está orientado a desarrollar amor. La lectura del Srimad Bhagavatam. Lo que se hace en el altar, la puya que se hace, lo que se cocina, lo que se limpia el jardín de la finca de Srila Prabhupada, de las deidades. Todo tiene que llevarnos a desarrollar amor por la suprema personalidad de Dios. Y la forma técnica de hacerlo es empezando a amar al devoto que está a la par. Porque amar a Dios no lo vamos a lograr nunca, si no amamos al maestro espiritual. Y al maestro espiritual no lo vamos a llegar a amar nunca, si no amamos a los devotos. Y si no amamos a los devotos, no nos amamos a nosotros mismos. El amor propio que yo puedo tener por mí mismo tiene que ser reflejado en el amor a los devotos. Y hay que saber entender esto, porque es muy amplio. Uno tiene la libertad de escoger con quién se asocia y con quién no se asocia por características. Pero el amor está por encima de todo eso y uno tiene que saber discernir lo que es eso. Y la primera regla, la primera clave que podemos tomar para ver lo que es el amor y cómo se ejecuta el amor es no haciéndole daño a nadie, ni en la palabra, ni en la acción, ni en el pensamiento. Ahí está. Usted se pregunta, ¿y cómo amo al vecino? ¿Cómo puedo amar al devoto que está a la par mía, que no lo soporto? Pues no le hagas daño. No lo critiques. No pienses mal de él. Eso es ejecutar el amor. Entonces va a llegar un momento en que tu corazón cambiará, tu mente cambiará y empezarás a ver las cosas con otro color. Y cuando eso se expande por todos, ahí tienes un devoto puro. Ese devoto puro ya está desarrollando amor por la humanidad. ¿Quién es la humanidad? Nosotros. Y después, el maestro espiritual. Entonces ahí sí cabe el amor por el maestro espiritual. Mi amado maestro espiritual. Pero suena ridículo decir mi amado maestro espiritual y le estoy pegando el cuchillo por la espalda al devoto que vive aquí a la par de mía. Eso se llama saharía, eso es hipocresía. Indiferencia, pero no hacer daño. Esa es la primera regla del amor, no hacer daño. Ahora, cuando uno pasa un estrago más encima de no hacer daño, entonces viene la segunda, el segundo peldaño. El segundo peldaño es hacer el bien. Porque no solo basta con no hacer daño. El no hacer daño está muy bien, pero hay que trascender eso. No solo me voy a dedicar toda la vida a no hacerle daño a nadie, no. Hay que pasar. No le hago el daño, pero ahora empiezo el segundo estado. Le hago el bien. En cualquier forma, un consejo, un abrazo. Un abrazo tiene un valor increíble. Cuando usted abraza a una persona
se está entregando a esa persona. Si es sincero su abrazo. Y ese abrazo va de corazón a corazón. Y usted le transmite lo que usted tiene. Y el otro le transmite lo que él tiene. El abrazo es algo maravilloso. ¿Cuántas veces usted abraza a los devotos? ¿A cuántos devotos ha abrazado ayer? Antes de ayer. Y anteayer. No se abrazan los devotos. Se privan de ese privilegio, de ese néctar. Eso ya es hacer el bien. Una palabra, un consejo, compartir prasada, ayudarle en una faena, en una tarea. Esas cosas son amor. No es regalarle una casa de 3 pisos o el último Mercedes del año. También eso es amor. Pero tanto valor tiene esa casa de 3 pisos con el Mercedes del año como una faena que la hagamos juntos. Tengo este problema, no puedo resolver esto. Venga, sentémonos, lo solucionamos. Paga. Eso es amor. Entonces, de toda esa sumatoria de amor, se va generando en el corazón de uno una predisposición a servir. Y de esa predisposición a servir surge la predisposición a amar. ¿Por qué? Porque somos hechos de amor. Porque queremos amar y queremos ser amados. El cóncavo y convexo. El círculo perfecto. Y eso, el ejemplo máximo lo tenemos en Radha y Krishna. Ese es el ejemplo perfecto de lo que es el amor. Radha y Krishna. El uno vive para la otra vive para el uno. Pero eso obviamente ya es un estado más avanzado. El sumum bonum. No solamente es un estado más avanzado, es el sumum bonum. De ahí ya no hay más nada. Por encima del amor no existe nada. Ese es el tope, la condición más sublime y elevada del sentimiento universal, el amor. No hay nada por encima. Amor y devoción. Y nosotros resulta que estamos en una institución que el norte, que el leitmotiv de esta asociación es el Prema Bhakti, el amor puro por Sri Radha y Krishna, el amor y devoción por Radha y Krishna. Qué misericordia la nuestra, qué almas afortunadas somos de poder tener este conocimiento y más de poder ejecutarlo. Seamos así, seamos buenos, bondadosos, generosos, confidentes, buena nota, buena gente, siempre afable. Eso es amor. Si alguien quiere preguntarse qué es el amor, es todo eso. Y nos olvidamos de concepciones filosóficas, fórmulas de 48 palabras para definir lo que es el amor. No. En la simpleza está la verdadera esencia. Eso es amor, no hacer daño. El primer estrado, no haga daño. Ni en palabra, ni en pensamiento, ni en acción. Si usted se abstiene de hacerle daño a cualquier ser de palabra, mente y acción, usted ya está amando, ya está ejecutando el amor. Porque el no dañar es un acto de amor. Pero es que no la dañe. Más al contrario, mándele
vibraciones positivas. Mándele lo mejor que pueda decir de lo que le salga del corazón. Eso es amor. Entonces, como verán, para concluir, el amor no es una cosa de que ay, me enamoré con la chiquilla que conocí ayer, amor a primera vista. No, eso es lujuria a primera vista. No es amor, el amor se construye día a día, hora a hora, rato a rato, minuto a minuto, segundo a segundo. Porque el amor está lleno de momentos. ¿Ya? Ok, van a disculparme si me pasé de la hora. Sí, tienes razón. Mil perdones. Y cuando hablamos del amor uno se entusiasma, ¿verdad? Bueno, entonces paramos con esto. Mil disculpas si no lo hice bien, pero aquí están ustedes para enseñar. Muchas gracias. Ya. Si la Prabhupada aquí, Ya. ya.